Estamos de regreso acá a las 8:45. La segunda entrevista la hizo nuestro compañero Juan Luis Font. Él entrevistó a Álvaro García Hurtado, exministro de Economía de Chile, y el tema es ¿por qué un Consejo Económico y Social en Guatemala? Así que vamos a la entrevista ahora y volvemos en un minuto. Buenas noches, estamos listos para conversar hoy con Álvaro García Hurtado, secretario general de la Presidencia de Chile, exministro de Energía también, un hombre con una gran experiencia política, hace consultoría internacional, está en Guatemala para participar en el Encuentro Nacional de Empresarios. Bienvenido, señor García, gracias por estar con nosotros. Y quisiera empezar preguntándole sobre las virtudes de contar con un Consejo Económico Social en un país como Guatemala. ¿Cuáles diría usted que son esas virtudes? Bueno, primero 1.000.000 de gracias por recibirme. Bienvenido. No solo para Guatemala, sino que para cualquier país del mundo contemporáneo, un mundo que se caracteriza por la diversidad, por la multiplicidad de actores que quieren y la mayor parte de veces logran tomar decisiones, participar en las decisiones, tener una instancia que canalice esa ansia de participar es positivo. O se expresa en la calle, que es como ha ocurrido históricamente, o se expresa a través de un canal. Y creo que el Consejo Económico y Social tiene ese potencial de convertirse en un canal de expresión de la ciudadanía. En el Consejo Económico y Social están presentes las fuerzas productivas del país, el sector privado, los cooperativistas, está presente también el sector sindical. Así es. ¿De qué manera se produce la discusión? ¿Cómo se define la agenda a tratar, por ejemplo, en un Consejo Económico y Social? Bueno, la definen los propios actores dentro de un marco económico y social, en el sentido que eso es lo que los convoca, el mundo de la producción y el mundo social. Esta es una práctica bastante extendida en el mundo. Yo diría que no hay ningún país que haya saltado al desarrollo en los últimos 30 o 40 años que no tenga en el núcleo de su experiencia un Consejo Económico y Social. Estoy pensando en países que hace 30 años tenían un nivel de ingreso similar al de Guatemala y que hoy son países desarrollados: Finlandia, Irlanda, Singapur, Corea. Todos ellos se pusieron de acuerdo no solo en una visión, cosa que en América Latina estamos relativamente acostumbrados a hacer, sino que sobre todo cómo hacerlo. Y se encargaron durante 10, 15, 20 años, porque eso es lo que uno se demora en resolver los grandes problemas de un país, en empujar las cosas en esa dirección. No se tratan asuntos de coyuntura, se tratan asuntos, digamos, de estrategia nacional. Ambas cosas. Por ejemplo, el Consejo Económico y Social de España y Holanda tiene un promedio de 20 resoluciones al año. Hay algunas resoluciones de cosas bastante pequeñas, ¿no? Me acuerdo de haber visto una de cómo debían hacerse las caletas pesqueras para la pesca artesanal, una cosa relativamente menor. Pero también el año pasado, por ejemplo, en esos dos consejos se construyeron acuerdos de cómo reformar el sistema de pensiones, probablemente la decisión más compleja que se puede tomar en un país, en cualquier sociedad. Y especialmente en esas sociedades donde el estado de bienestar es muy grande y donde ya había fracasado el sistema político en múltiples ocasiones. Los sindicalistas, los cooperativistas, los empresarios llegan a un acuerdo sobre cómo definir, cómo diseñar la política de seguridad social en un país. Exacto. ¿Y sus declaraciones o sus pronunciamientos son vinculantes para el Estado? No, no lo son. ¿Y entonces qué relevancia tienen? ¿Los tiene en cuenta el Estado? Los tiene en cuenta porque la política vive de la ciudadanía, y cuando la ciudadanía se pone de acuerdo, el político tiene que ser muy ciego para no hacerle caso. Y el movimiento sindical, el movimiento cooperativo en este caso, y el sector empresarial representa un sector muy importante de la ciudadanía. Y esa es la fuerza que su acuerdo tiene. Una sugerencia que no vaya con el acuerdo de todas las partes sería irrelevante. ¿Los consejos económicos sociales en otros países del mundo son financiados con fondos públicos? Siempre. ¿Por qué? Porque, primero, para que las decisiones sean reales, requieren que las partes estén muy bien informadas. Si nosotros nos sentamos a conversar con los prejuicios que traemos en la cabeza, la probabilidad de que construyamos un acuerdo real es baja.
Sin embargo, si nosotros invertimos tiempo en educarnos sobre el tiempo que vamos al tema que vamos a decidir y en convencernos mutuamente, la probabilidad de que lleguemos a una buena conclusión es muy alta. Pero hacer eso requiere tiempo, requiere asistencia técnica, requiere una institucionalidad que cobije el diálogo, que sea autónoma de cualquiera de las partes para que no represente un interés particular. Requiere un staff, por ejemplo, que investigue respecto a los temas que van a tratarse y pueda ofrecerle información confiable a todas las partes. Exactamente, y que cuando hay una parte que además requiera ser educada sobre el tema, se le eduque, porque en estas instituciones siempre avanzan al ritmo del más lento. Entonces a todos les conviene que todas las partes lleguen bien preparadas. ¿Cómo se elige a los participantes en ese Consejo Económico y Social? Y quiero saltar de una vez a un cuestionamiento que no tengo dudas que va a terminar haciéndose en Guatemala. ¿Cuánto tiempo debe durar la permanencia de un representante del sector? Si eternizarse o no en esa posición. En todas partes los representantes son elegidos por las organizaciones que representan. O sea, los empresarios los eligen los empresarios, el movimiento sindical elige a sus dirigentes y así sucesivamente. En la mayoría de los consejos económicos sociales del mundo están las dos partes, empresarial y sindical, y hay lo que se llama el tercer sector, que es un sector más heterogéneo que el que está presente en este Consejo Económico Social. Están los pequeños campesinos, están los pescadores artesanales, está el sector académico. Por lo tanto, hay un sector más amplio que el que aquí está representado. Pero en todas las ocasiones quien elige a sus representantes son las organizaciones, porque nuevamente eso es lo que le da fuerza al Consejo Económico Social. Si solo fueran 20 personas inteligentes, no representarían a la sociedad. Cuando son 20 personas que dirigen a miles de personas, eso tiene fuerza. De manera que no se cuestiona el nombramiento que ha hecho el sector para colocar ahí a una persona. Nunca se cuestiona, normalmente son por un plazo determinado, 2, 3 años, no recuerdo cuál es el plazo que se estipula aquí, pero sí hay un plazo fijo, y son renovados por su propia organización. ¿Hace vulnerable para el Consejo Económico Social de Guatemala el hecho de que la fuerza principal del sindicalismo en el país se encuentre en las entidades del Estado? Eso hace vulnerable a Guatemala, no al Consejo Económico Social. ¿Por qué hace vulnerable al país? Porque los países dependen de sus redes de actores. Mientras más rico sea el capital social, como dicen los sociólogos de un país, más rico es el país. Y cuando no hay organizaciones sociales representativas, no es que no haya gente, es que no hay nadie